Siguiendo en el estudio de las ondas, vamos a seguir nosotros viendo un poco estos espectros de este pulso unitario. Y vamos a decir nosotros lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí, esto va a ser nuestro T, esto va a ser 0, y tenemos un pulso acá. Vamos a considerar, este es nuestro pulso. Entonces, esto es f de t. Con todas sus relaciones, su intervalo y todo eso. ¿Qué es lo que pasa si nosotros desplazamos el pulso? Es decir, no lo consideramos de que no lo realizamos en el instante t igual a 0, sino lo realizamos en algún instante posterior. Disculpen, jóvenes. Lo realizamos en un instante posterior. Entonces nosotros vamos a tener de que esta función ahora la tenemos por acá. Entonces este ya no es un f de t, sino va a ser, si es que este punto, el punto medio acá, es un t sub 0, este es un t menos t sub 0. Entonces, ¿cómo es que cambia las relaciones o estos espectros que hemos visto si es que hacemos este cambio? Entonces, nosotros tenemos la función f de t y en lugar de ella nosotros tenemos un f de t menos t sub 0. Es decir, el pulso no se dio en el tiempo inicial, sino se dio un tiempo posterior. En este caso nosotros vamos a tener que la imagen de Fourier se va a desplazar. Es decir, la imagen de Fourier en un tiempo t sub 0, esto es con respecto a omega, esto va a ser igual a f desde menos infinito hasta más infinito de esta función t menos t sub 0, e a la menos i omega t de dt. Jóvenes, esto ustedes en principio ya lo han hecho en su curso de métodos de la física matemática. Hacemos un cambio de variable, decimos sí es igual a t menos t sub 0. Entonces, haciendo ese cambio de variable vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener la integral desde menos infinito hasta más infinito, f de sí. Aquí tenemos e a la menos, el t va a ser igual a sí más t sub 0. Entonces vamos a tener menos i omega sí de sí. Y aquí el e a la menos i omega t sub 0. Significa que nosotros vamos a tener de que nuestra imagen de Fourier original, que es de esta función, se va a desplazar con un desplazamiento temporal, implica una multiplicación por este factor. Entonces, si nosotros desplazamos el origen temporal, ¿está bien? Eso significa que la imagen de Fourier va a tener un desplazamiento en su fase en esta magnitud. ¿Está bien? Pero la amplitud permanece constante. Entonces, si vamos a decir lo siguiente, mejor, si el origen voy a ponerlo así, temporal, o sea, del tiempo, se desplaza de t igual a 0 a un t sub 0, cambia
la imagen, no, cambia la fase de la imagen de Fourier en la magnitud, la que está acá, y no, simplemente es omega t sub 0, usando la fórmula de Euler, está claro, omega t sub 0, y se mantiene igual la amplitud. Lógico, jóvenes, si es que solamente es un desplazamiento temporal, lo que está diciendo es que no está comenzando en el mismo tiempo, entonces justamente este es el desplazamiento debido a ese retraso que tenemos acá. ¿Esto está claro, jóvenes? Esto es, ¿sí? Ya, ok. Entonces, este es lo que pasa con el desplazamiento temporal. Desplazamiento temporal. Ahora, de forma análoga, cuando hay un desplazamiento temporal, vemos de que hay un desplazamiento de fase. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar también eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la traslación del espectro por las frecuencias. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Supongamos que tenemos que la imagen de Fourier, y acuérdense que la imagen de Fourier no es otra cosa que el espectro. ¿Está bien? Nosotros vamos a decir que la imagen de Fourier se corre a un omega menos omega sub 0. ¿Eso qué significa? Que f omega sub 0 de t es igual, tengo que utilizar la transformada inversa de Fourier, y aquí tenemos f de omega menos omega sub 0, e a la i omega t, de omega. Esto va a ser igual, hacemos el mismo cambio de variable que hemos hecho en el caso anterior. Nosotros vamos a tener entonces aquí, pero en este caso sí es igual a omega menos omega sub 0, y tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi e a la i omega sub 0t, integral de menos infinito hasta más infinito, f de psi e a la i psi t de psi. Y esto nos va a dar f de t e a la i omega sub 0t. Entonces, ¿esto qué significa? Que el desplazamiento del espectro en una magnitud omega sub 0 es equivalente a la modulación de la función temporal, es decir, lo que depende del tiempo, por el factor armónico con frecuencia omega sub 0. En todo caso, que aquí más que por un factor armónico. Es decir, nosotros estamos multiplicando esto por este factor. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí. Profe, ¿y la gráfica cómo quedaría en este caso? O sea, en este caso, imaginemos que tenemos esto.
nosotros lo que vamos a hacer es todo esto lo vamos a desplazar. O sea, digamos, bueno, aquí no se va a notar. La imagen, o sea, toda esta parte lo desplazamos en una frecuencia. Digamos, ya no empieza en 0, sino empieza, digamos, en 1. ¿Está claro? Es simplemente un desplazamiento. Ya. Entiendo. Pero en el espacio de las imágenes, no en el espacio de las funciones. O sea, este es en el espacio de las funciones y este es en el espacio de las imágenes. O sea, en este caso la función se desplaza y tengo un desplazamiento en las fases, en las frecuencias. Aquí hay un desplazamiento en el espectro, significa que la imagen también está desfasada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, me quedo en la función, ¿no sería t más t sub 0 en lugar de t menos t sub 0 en la página anterior? T menos T sub 0. Así, no debería ser t más t sub 0, ¿no? No. Al tiempo 0. Cuando hay desplazamiento hacia el sentido positivo, se resta. Cuando hay hasta el sentido negativo. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo esté igual a 0, o sea, fíjense, paso de que el 0, el t es igual a 0 y está acá, ¿está bien? En cambio, aquí yo para que esté acá, el t tiene que ser igual a t sub 0, para que me dé 0. Este punto es equivalente a este punto. Para que aquí me dé 0, el t tiene que ser t sub 0. Ya. Claro. Bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta?